La circulación de los hantavirus o virus hanta se da dentro de dos sistemas ecoepidemiológicos representados por los virus del viejo mundo, que da una entidad conocida como fiebre hemorrágica con síndrome renal, y los virus del nuevo mundo, que dan origen al síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Existen una gran cantidad de genotipos de hantavirus en los llamados virus del nuevo mundo o hantavirus del nuevo mundo, de los cuales un gran porcentaje son patogénicos y otros no. Aquí tenemos una gran variedad de genotipos de hantavirus que fue descrito por primera vez en el continente euroasiático, en sus cercanías con el río Hantan, de allí proviene su nombre original. Pero como he mencionado, hay dos entidades clínicas ecoepidemiológicas bien definidas. Como dijimos, los virus del viejo mundo, que pertenecen a una familia, la Bunjaviridae, cuyo género es el hantavirus, y que tienen como reservorio, en el caso de los virus del viejo mundo que dan origen a este cuadro clínico de fiebre con síndrome renal, fiebre hemorrágica con síndrome renal, y que está limitado a estos continentes, pertenecen algunas variedades como el virus Hantan, Dobrava, Seoul, Pumala, los que dan origen a este cuadro clínico bien definido. Pero si nos vamos al continente americano, donde se describen los virus del nuevo mundo, allí la subfamilia de roedores, de donde se supone o se sabe son los reservorios naturales, allí tenemos otra gran cantidad de virus Hantan, de virus conocidos como virus sin nombre, que fue el primero identificado en América del Norte, allá por el año 93-94, cuando comenzaron a identificarse una serie de enfermedades respiratorias agudas, graves, a las cuales no se les conocía la causa. Allí, las primeras identificaciones dieron origen al llamado virus sin nombre, y a partir de allí comenzaron a identificarse en toda América del Norte y del Sur las distintas variedades o genotipos, hasta el identificado en la Argentina, de los cuales tenemos también muchas variedades, pero que el más conocido o representativo es el virus Andes. Dijimos que había dos entidades clínicamente definidas. En nuestro continente americano, el llamado síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Los roedores que transmiten o desde cual se transmite esta enfermedad se infectan en forma crónica, y hay una relación directa entre los diferentes hantavirus y las subfamilias de los múridos afectados. La actividad del hantavirus ya era conocida en nuestro país allá por la década del 80. Sin embargo, investigaciones retrospectivas que se hicieron de sueros de pacientes asistidos entre 1987 y 1994 detectaron la aparición o detectaron las infecciones agudas y remotas de lo que luego se conoció como enfermedad por hantavirus, porque algunas provincias, como por ejemplo Salta, ya alertaba allá por la década del 80 la presencia de enfermedades respiratorias agudas febriles que le dieron la denominación de distrés respiratorio de Orán, cuya causa no era conocida y que motivó el alerta por parte de los médicos de la época de la presencia de una enfermedad la cual no podía ser diagnosticada. Recién es a partir del año 94 cuando se comienza a diagnosticar prospectivamente esta enfermedad en nuestro país. Sin embargo,
se calcula que ya la circulación viral era conocida desde el año 1980 o desde la década del 80. Hay 4 regiones epidemiológicamente definidas con respecto a la aparición de esta enfermedad en nuestro país. La región norte, con las provincias de Salta, Jujuy, Formosa; la región centro, Buenos Aires, Capital, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos; la región sur, con las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén, y un brote conocido en algún momento en la región de Misiones, que es en el 2003 donde se diagnostican los primeros casos. Pero existe un importante corredor en la zona urbana y periurbana, que es el modelo periurbano del corredor Buenos Aires-La Plata. Hoy identificamos esta enfermedad que proviene de estas zonas también. Quiere decir entonces que hay una amplia distribución en nuestro país con zonas prevalentes para la aparición de esta enfermedad causada por diferentes especies de virus. Aquí vemos simplemente un modelo estadístico entre el año 97 y el 2011 de casos sospechados o notificados a través del Sistema Nacional de Vigilancia de enfermedad por hantavirus. Existen muchas especies de virus hanta en nuestro país, distribuidos en distintas provincias. La transmisión del hantavirus se produce a partir de algunos fluidos especialmente aerolizados, de excretas, de roedores que se infectan pero no enferman. Es decir, la infección entre roedores es una infección crónica, con una infección crónica, y que a través de sus excretas o distintos fluidos llegan al hombre accidentalmente. Pero hay algo importante a destacar, que si bien la única forma de transmisión conocida es desde las excretas o fluidos de roedores que entre sus formas aerolizadas llegan a la vía respiratoria de un ser humano en forma accidental, ha sido demostrado en nuestro país y con el virus Andes la transmisión interhumana. Es la única forma de presentación de transmisión interhumana detectada en la Argentina por el virus Andes. Esto fue una importante publicación que se hizo precisamente de los estudios surgidos de la transmisión interhumana que fue descripta en nuestro país y con el virus Andes. Pero ¿cuál es la patogenia de esta enfermedad? A partir entonces de las formas aerolizadas de excretas, de fluidos de estos roedores llamados colilargos, que llegan entonces a la vía aérea de una persona susceptible en forma accidental, allí se produce entonces una importante replicación que desde el punto de vista clínico no se ve proyectado con manifestaciones respiratorias de vías superiores altas. Una vez que se produce esa diseminación importante a través de esa replicación, impactan sobre el órgano que es órgano choque en esta patología, que es el pulmón. Y lo hace a través o produciendo una importante alteración de la permeabilidad capilar pulmonar, lo que condiciona una fuga y una extravasación de líquidos importantes que llevan al paciente a una insuficiencia respiratoria y a una gravedad que va a depender de la carga, por supuesto, viral que tenga y sobre todo de un pulmón que no va a tener lesiones histopatológicas, en donde se presume, por supuesto, una patogenia de característica inmunológica, con una importante presencia de interleuquinas
que son las motivadoras del desencadenamiento de la fisiopatología. ¿Qué vemos representados nosotros? Una neumonitis intersticial con edema intraalveolar, es decir, que lo que caracteriza a la fisiopatología de esta enfermedad es la importante extravasación que se produce por una alteración de la permeabilidad capilar pulmonar con una importante presencia de interleuquinas como desencadenantes. ¿Y qué sucede entonces en esta hoy denominada enfermedad síndrome cardiopulmonar por hantavirus? ¿Cuál es su clínica y su tratamiento? En la cronología clínica podemos encontrar una fase prodrómica de la enfermedad, con hipertermia, mialgias, náuseas, importante cefalea, pero con ausencia de afectación de vías aéreas superiores, lo cual implica una herramienta médica importante para diagnóstico diferencial con otra cantidad importante de enfermedades virales respiratorias. A esto le continúa un periodo de estado que se establece y que inicialmente puede presentar una disociación clínico-radiológica, es decir, haber comenzado con los síntomas que no se representan específicamente en una radiografía de tórax en forma inicial, es decir, podemos encontrar síntomas iniciales en el paciente con una radiografía de tórax que es normal inicialmente, pero que luego se desarrolla a través de lo que estamos viendo en este momento. Si nosotros vemos cuáles son los hallazgos clínicos luego de producido este inicio clínico de la enfermedad, son las manifestaciones respiratorias las que se instalan rápidamente. Si bien hay ausencia de vías de afectación de vías aéreas respiratorias superiores, comienzan a instalarse manifestaciones respiratorias. Allí sí, una rápida progresión clínica y radiológica, presencia de disnea, taquipnea, hipoxemia, tos seca en la mayoría de los casos y una radiología con infiltrados intersticiales y alveolares, es decir, una disociación inicial clínico-radiológica. La presencia de la consecuencia de esa extravasación importante de plasma, derrames y material respiratorio similar o plasma. Manifestaciones cardiovasculares, y esto ya vamos a hacer mención luego más detalladamente, que pueden estar manifestados por taquicardia, por hipotensión, por hipovolemia, por hemoconcentración. Cuando se produce esta importante extravasación, se produce un estado hipovolémico que hace que el hematocrito se encuentre más hemoconcentrado, y esto es un elemento de laboratorio orientador para el diagnóstico de sospecha clínica de la enfermedad, que por supuesto es clínico, epidemiológico y de laboratorio. También se acompaña de algunos síntomas o signos de nefropatía, aunque no es el marcador patognomónico de esta enfermedad, como sí se ve en las formas que se presentan en el continente euroasiático. ¿Y qué es lo que ocurre desde el laboratorio? ¿Qué es lo que puede orientarnos en el diagnóstico conjuntamente con la clínica y la epidemiología? En la fase prodrómica, la presencia de una trombocitopenia, es decir, de una disminución del recuento plaquetario. Esto es evidente y acompaña en la mayoría de los casos de sospecha de un síndrome cardiopulmonar por hantavirus en el laboratorio. Pero además, en el periodo de estado pueden estar presentes una leucocitosis con neutrofilia, la presencia de linfomonocitos, la hemoconcentración y otras alteraciones que pueden ser evidentes, sobre todo la hipoproteinemia, una acidosis metabólica o láctica, una eritrosedimentación moderadamente acelerada, pero lo más importante, en esa tríada que acompaña muchas veces desde el laboratorio en las primeras etapas y que son de orientación,
es la trombocitopenia, la leucocitosis con neutrofilia y la presencia de inmunoblastos, además de la hemoconcentración. Aquí en este gráfico podemos ver en forma integrada las distintas fases que se dan durante la evolución de un síndrome cardiopulmonar por hantavirus y qué es lo que ocurre tanto desde el punto de vista clínico como de laboratorio. En esta primera fase de incubación es importante destacar que se ha establecido como un parámetro, un estándar, aproximadamente 30 días de periodo de incubación, pero se han visto periodos de incubación incluso de hasta 45 días. Por eso no debemos descartar, frente a periodos de incubación más prolongados, la posibilidad de que se trate de esta enfermedad. A partir de allí se establece esa fase prodrómica, caracterizada fundamentalmente, como dijimos, por fiebre, cefalea, dolor retrocular, en donde está justamente ocurriendo esa importante replicación viral, donde comienzan a elevarse inmunoglobulinas que detectan la infección aguda, las inmunoglobulinas M. Pero también aparecerán más tardíamente la inmunoglobulina G, que son los anticuerpos neutralizantes. Quiere decir entonces que lo que vamos a observar en el laboratorio de estos pacientes en ese comienzo de la fase prodrómica es la elevación de inmunoglobulina M, la disminución progresiva de las plaquetas, la aparición y elevación de inmunoblastos y una radiografía de tórax que va instalándose con un cuadro de edema intersticial. Pero a partir de esa fase prodrómica y cuando ya entramos en un periodo de estado o en su fase cardiopulmonar, es cuando comenzarían a aparecer las inmunoglobulinas G, que se ha visto, de acuerdo a las publicaciones, que aquellas pacientes que no elevaban inmunoglobulina G o lo hacían en forma muy poco significativa, eran los pacientes que estadísticamente evolucionaban desfavorablemente. Por eso hay que tener en cuenta que la ausencia o elevación, muy poco elevación de inmunoglobulina G, muchas veces se le relaciona con evolución desfavorable de estos pacientes, mientras que aquellos que elevaban la inmunoglobulina G en forma adecuada estaban más relacionados con los pacientes que sobreviven. Aquí tenemos algunas manifestaciones que pueden estar presentes en pacientes que tienen esa fragilidad, la plaquetopenia o trombocitopenia, y que pueden presentarse con estas manifestaciones. Quiere decir entonces que frente a una posibilidad de encontrarnos con una neumonía grave de la comunidad, con hemoconcentración, leucocitosis, neutrofilia, inmunocitos y trombocitopenia, es una posibilidad muy alta de estar en presencia de un síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Esto nunca debe ser descartado, y cuando tenemos una neumonía aguda de la comunidad con un parámetro clínico y de laboratorio básico, aunque no tengamos una fuerte sospecha epidemiológica, debe ser tenido en cuenta el diagnóstico. Desde hace mucho tiempo tenemos la evidencia clínica de que estos pacientes presentaban una miocarditis. Y esto fue justamente demostrado a través de los años por un importante estudio en donde se comparó justamente y se analizó los corazones de fallecidos por enfermedad cardiopulmonar por hantavirus comparados con corazones de personas fallecidas por otras causas. Se hicieron distintos estudios histofotométricos
como los que ustedes pueden apreciar en este momento. También se hicieron estudios de inmunohistoquímica, donde observaron el antígeno viral en la célula endotelial, lo cual demostró que había una presencia significativa viral en el miocardio. Y también se estudió la expresión de las citoquinas presentes en las células miocárdicas. Esto no hizo más que demostrar, desde el punto de vista histofotométrico, de expresión inmunológica y también de presencia viral, lo que en la clínica veíamos y vemos con respecto a esta enfermedad, es decir, el compromiso miocárdico. Esto avaló a la comunidad científica a denominar a esta enfermedad síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Es importante destacar que en aquellos casos en que se pudo hacer un análisis de autopsia, por eso muestro estas bibliografías que son tan importantes, han permitido ver, observar esos pulmones edematosos con un peso que casi duplicaban y triplicaban su peso habitual, que no hacen más que mostrar la expresión de esa importante extravasación de plasma motivado por ese aumento en la permeabilidad capilar pulmonar. Por lo tanto, cuando evaluamos el riesgo epidemiológico, podemos seguir un flujograma orientador, pero tenemos que tener en cuenta que la ausencia del riesgo epidemiológico no debe descartar la sospecha diagnóstica. ¿Que cómo la corroboramos? ¿Cómo la confirmamos? A través de la determinación o detección de anticuerpos específicos IgM o cero conversión de IgG por técnica de ELISA, por la detección del genoma viral por PCR en tiempo real o por inmunohistoquímica en órganos de necropsia. Por supuesto, los laboratorios de referencia con máxima experiencia en el país que hoy nos ofrecen desde hace mucho tiempo esta posibilidad es el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, Julio Maistegui en Pergamino, y el Instituto ANLIS Dr. Carlos Malbrán. Los factores predictivos de mortalidad en síndrome cardiopulmonar por hantavirus, dado que esta enfermedad nos compromete a ser internar a estos pacientes en unidades de cuidados críticos, y que tenemos, en los casos más graves, en los casos que evolucionan a una extrema gravedad de distrés respiratorio, parámetros o herramientas de factores predictivos, como es el índice cardíaco menor de 2,5 litros por minuto, un lactato sérico mayor de 4 milimoles, un paro o taquiarritmias, un shock refractario. Estos son factores predictivos de mortalidad en esta enfermedad. Pero también tenemos que ver qué opciones terapéuticas tenemos, qué opciones de soporte, porque el principal objetivo del tratamiento de estos pacientes es darle el soporte necesario. Y el principal objetivo de ese soporte es la oxigenación del paciente. Es tratar de eliminar ese dióxido de carbono y mejorar la distribución entre la ventilación y la perfusión pulmonar, tratando de incrementar una buena presión de oxígeno. Han existido a lo largo de las experiencias conocidas en el mundo una gran cantidad de posibilidades terapéuticas de soporte de estos pacientes. Algunos están expresados en estas publicaciones. La utilidad transitoria del óxido nítrico inhalado, el cual se llegó a la conclusión que mejoraba solamente en forma transitoria la oxigenación arterial, no modificó ni la mortalidad ni el tiempo de ventilación mecánica. También la oxigenación extracorpórea o ECMO, una práctica que se lleva a cabo en varios países, especialmente en Chile, que tiene una vasta experiencia también en esta enfermedad,
que ofrece una posibilidad que en realidad es muy compleja en su realización, que requiere, ¿no es cierto?, de un grupo importante de personas que trabajen específicamente en esta práctica, pero la utilidad de utilizar esta oxigenación extracorpórea o ECMO es hacerlo en forma temprana, en condiciones de reversibilidad o con refractoriedad a la ventilación mecánica convencional. Hay varias publicaciones y trabajos en este sentido con diferentes resultados en cuanto al tratamiento con esta práctica. Simplemente la utilización de ECMO o de circulación extracorpórea o membrana de oxigenación extracorpórea se hace frente a determinados parámetros como refractoriedad, como severa hipoxemia con un rango menor de 60 o aquellos que necesitan realmente una extrema gravedad de la enfermedad, que requieren de una extrema gravedad. Otras formas también de mejorar la oxigenación, el decúbito prono, son todas prácticas que en las unidades de cuidados intensivos pueden utilizarse con el fin de mejorar el objetivo, digamos, llevar al objetivo que es la oxigenación o mejorar la oxigenación en estos pacientes. Tiene diferentes ventajas, seguramente conocidas por quienes desarrollan sus actividades en las terapias o en las unidades de cuidados críticos. El uso de corticoides, estos inmunomoduladores con efectos inhibitorios en etapas de la cascada inflamatoria, son conocidos y también se ha trabajado con ellos desde hace muchos años. Experiencias en el país, en Chile, desde hace muchos años y basándose justamente en la utilidad de los corticoides en aquellas patologías infecciosas cuya causa o cuya mecanismo o patogenia tenía que ver con factores inmunológicos, es decir, esa patogenia inmunológica, y basándonos o basándose en tantas publicaciones que a lo largo de los años vienen utilizando los corticoides en diferentes patologías, es que se comenzó a utilizar en esta enfermedad. Y hay muchísimos estudios, de los cuales yo he citado solamente algunos análisis de utilización de corticoides, especialmente en cuadros sépticos, ¿no es cierto?, ya sea para cuando estaba instalado el distrés respiratorio o para prevenir el distrés respiratorio. Los resultados han sido muy variables, por eso su utilidad, por supuesto, motivó la necesidad de hacer una gran experiencia que se hizo durante varios años entre Chile y Estados Unidos, en donde se participó para poder llevar a cabo este estudio que finalmente arrojó como resultado que podría ser beneficioso, pero no había una diferencia significativamente estadística entre aquellos que lo recibían y los que no lo recibían. Nuestro servicio, como servicio de referencia para la atención de estos pacientes, que recibimos también desde hace muchos años, ha adoptado y ha trabajado con la aplicación de la metilprednisolona basándonos en todos estos estudios y basándonos en todas las experiencias que se tienen al respecto, y por eso nosotros lo implementamos y mantenemos esta forma de administración de la metilprednisolona, como ustedes pueden observar en esta diapositiva. Utilizamos 500 miligramos el primer día en forma intravenosa en bolo, continuando luego con infusión continua en las siguientes horas hasta completar esas 24 horas, y luego en los días subsiguientes mantenemos este esquema que ustedes pueden apreciar. El uso de antivirales también ha sido motivo de grandes estudios basándose en el uso de la ribavirina, que había sido utilizada con bastantes buenos resultados, pero en el continente euroasiático y en la modalidad
del síndrome febril hemorrágico o la fiebre hemorrágica con síndrome renal. El uso de esta droga no sigue siendo clara y se ha visto que la respuesta puede llegar a ser más beneficiosa cuando se puede administrar muy tempranamente en la fase prodrómica, que tal vez no es la fase en la que se realiza el diagnóstico muy de sospecha o diagnóstico de certeza. Y finalmente quiero mostrar esta secuencia de pacientes ingresados en nuestro servicio. Como ustedes ven allí, ingresa un paciente a las 19 horas con estos parámetros ventilatorios y con este laboratorio acompañante con esa radiografía, pero que a las 2 horas aproximadamente el paciente requiere asistencia ventilatoria mecánica con monitoreo hemodinámico, un shock con hipertensión pulmonar y una evolución lamentablemente desfavorable que lo lleva a su fallecimiento a las 16 horas del ingreso. Era un adulto, un paciente adulto, que tenía un claro factor de riesgo epidemiológico y que había cursado con este cuadro que en 16 horas lo llevó a la muerte. Pero, sin embargo, un mes más tarde ingresa un joven de 16 años al que nosotros veníamos monitoreando y observando porque era un familiar directo de este paciente, era el hijo de este paciente fallecido. Y aproximadamente al mes, este joven ingresa con sintomatología, con un recuento de plaquetas de 66.000 y otros parámetros ventilatorios que pueden observarse. ¿Cuál fue el resultado? En la primera y segunda muestra con diferencia de 48 horas pueden ustedes observar claramente los títulos de positividad. Este fue uno de los casos que pudo comprobarse de transmisión interhumana, dado que ese joven había estado con su padre totalmente fuera de todo riesgo epidemiológico, pero que había acompañado a su padre durante el transcurso de la enfermedad dentro de su departamento, aquí en la ciudad de Buenos Aires. El padre no vivía aquí. Y que se pudo estudiar epidemiológicamente en forma exhaustiva, llegando a la conclusión de que la transmisión había sido interhumana. La evolución de ese joven, si bien en los primeros momentos había sido de agravamiento, luego evolucionó en forma favorable, recibió ventilación no invasiva, los tratamientos ya mencionados, pero además en este paciente pudimos observar claramente la miocarditis que tanto se demuestra en esta enfermedad, con una bradicardia asintomática que comenzó a tener y que luego continuó, pero que evolucionó, por suerte, en forma favorable. Siempre tener presente en nuestro servicio, debido a que nuestros servicios son terapias intensivas infectológicas que reciben pacientes de diversas causas, patologías y grados de transmisibilidad, nosotros tenemos la posibilidad de utilizar equipos de protección personal, que los necesitamos porque trabajamos en terapias infectológicas muy específicas. Lo importante aquí es que frente a una sospecha de cualquier médico que esté trabajando en cualquier ámbito de la salud, es simplemente tomar la básica barrera de protección respiratoria cuando estamos en presencia de un paciente con una infección respiratoria aguda. Simplemente las medidas básicas de protección serán suficientes para protegernos frente a ese paciente. Para finalizar, simplemente un muestreo
de unos casos que presentamos entre el 2002 y el 2013 en nuestro servicio, en donde vimos que el 89% de los casos confirmados, todos fueron casos confirmados, provenía de la provincia de Buenos Aires, que el contacto con roedores 45 días previos había estado en el 67% de los pacientes y el 21% había tenido contacto con otros casos de enfermedad en los 45 días anteriores. La fase prodrómica estuvo presente en el 100% de los casos. El 95% de los casos presentó fiebre con, por supuesto, ausencia de compromiso de vías aéreas respiratorias. El 53% recibió asistencia ventilatoria mecánica y el 22% presentó manifestaciones hemorrágicas. Aquí vemos que entre el 89% de los casos presentó neutrofilia y también la trombocitopenia presente en los casos diagnosticados.